El secreto de John Wesley para leer la Biblia y recibir revelación del Espíritu Santo. John Wesley no abría la Biblia para buscar frases bonitas. La abría como un hombre que sabía que su alma podía morir si dejaba de escuchar la voz de Dios. Para Wesley, leer la Biblia no era una costumbre religiosa para cumplir con una rutina. Era un encuentro. Era el momento en que su corazón se colocaba delante de la verdad, su conciencia era examinada, su fe era despertada, y el Espíritu Santo iluminaba aquello que la mente humana no puede entender sola. Y este es el problema de muchos cristianos hoy. Leen la Biblia, pero no sienten que la palabra los lea por dentro. Pasan por capítulos enteros, subrayan versículos, escuchan predicaciones, conocen historias bíblicas, pero por dentro siguen secos, distraídos, inseguros y sin dirección espiritual. No porque la Biblia haya perdido poder, sino porque muchas veces nos acercamos a ella con prisa, con ruido interior, con el corazón cerrado o con áreas de la vida que no queremos rendir. Wesley nos confronta con una pregunta que incomoda. ¿Estamos leyendo la Biblia para controlar la información de Dios o estamos permitiendo que la palabra controle nuestro corazón? Porque existe una diferencia enorme entre abrir la Biblia para confirmar lo que ya queremos creer y abrir la Biblia para ser guiados por el Espíritu Santo. Existe una diferencia entre leer buscando apenas conocimiento y leer buscando transformación. Existe una diferencia entre estudiar la palabra como un libro antiguo y acercarse a ella como voz viva de Dios para el alma. Wesley entendía que la revelación del Espíritu Santo no es una curiosidad espiritual para alimentar la mente. Es luz para obedecer, es fuego para purificar, es dirección para caminar, es convicción para volver. Es una gracia que no solo explica el texto, sino que despierta vida dentro del corazón. Tal vez tú ya intentaste leer la Biblia muchas veces y sentiste que no entendías. Tal vez comenzaste planes de lectura y los abandonaste. Tal vez abriste la palabra esperando dirección, pero tu mente estaba llena de ansiedad, tu alma estaba cansada y tu corazón parecía frío. Pero el secreto de Wesley no estaba solo en leer más, estaba en cómo se acercaba a la palabra. Él no quería apenas dominar el contenido bíblico, quería ser dominado por la verdad de Dios. No quería solo hablar mejor sobre la Biblia, quería vivir bajo la autoridad de la Biblia. No quería apenas recibir una idea nueva, quería salir de la presencia de Dios más obediente, más santo, más sensible al Espíritu Santo y más parecido con Cristo. Y si permaneces hasta el final, vas a descubrir que leer la Biblia con revelación no empieza con una técnica complicada, empieza con una postura interior, un corazón humilde, una voluntad rendida, una mente atenta, una oración sincera, una disposición real para obedecer lo que Dios ya está mostrando. Porque la pregunta no es solo cuántos capítulos lees, la pregunta es, ¿qué tipo de persona te estás convirtiendo cuando cierras la Biblia? Wesley no leía la Biblia para dominar el texto, sino para ser dominado por la verdad. Y esta es una diferencia que puede cambiar completamente la forma en que una persona se acerca a las Escrituras. Muchos quieren dominar la Biblia para saber más, argumentar mejor, responder preguntas, parecer espirituales o tener frases fuertes para decir a otros. Pero Wesley entendía que la verdadera lectura bíblica comienza cuando el lector deja de usar la palabra como objeto de control y permite que la palabra lo controle a él. La Biblia no fue dada para alimentar orgullo religioso, fue dada para formar un corazón rendido. Por eso, cuando Wesley abría las Escrituras, no buscaba solamente información, buscaba corrección, dirección, luz, santidad y comunión con Dios. Él sabía que el Espíritu Santo no ilumina la palabra para que el ser humano se vuelva más arrogante, sino para que se vuelva más obediente. Aquí está el peligro. Una persona puede conocer textos bíblicos y aún así resistir la voz de Dios. Puede estudiar mucho y cambiar poco. Puede saber explicar una doctrina, pero no permitir que esa doctrina gobierne sus deseos, sus decisiones, sus hábitos,
sus palabras y sus motivaciones ocultas. Wesley entendía que la palabra necesita bajar de la mente al corazón, porque cuando la verdad queda solo en la mente, puede producir discusión. Pero cuando la verdad llega al corazón, produce arrepentimiento, fe, temor de Dios, amor por Cristo y transformación de vida. Tal vez por eso muchas personas leen la Biblia y no sienten revelación. No porque Dios no quiera hablar, sino porque el corazón se acerca cerrado. Quiere entender, pero no quiere rendirse. Quiere consuelo, pero evita corrección. Quiere promesas, pero rechaza obediencia. Quiere dirección, pero ya decidió qué camino desea seguir. El secreto de Wesley era este. Él no se colocaba por encima del texto. Se colocaba debajo de la autoridad de Dios. Y cuando alguien se acerca así, la Biblia deja de ser solo una lectura y se convierte en un encuentro. El Espíritu Santo empieza a mostrar lo que precisa ser entregado, lo que precisa ser sanado, lo que precisa ser abandonado y lo que necesita volver a arder. Pero esta forma de leer solo comienza cuando una persona toma una decisión profunda: obedecer a Dios antes de entenderlo todo. El primer secreto era leer con un corazón dispuesto a obedecer antes de entenderlo todo. Wesley sabía que la revelación del Espíritu Santo no viene para alimentar curiosidad, sino para conducir a la obediencia. Por eso, no se acercaba a la Biblia como alguien que dice: «Señor, explícame todo primero y después decidiré si obedezco». Se acercaba como alguien que ya había colocado su voluntad delante de Dios. Y esta es una diferencia profunda. Muchas veces queremos claridad sin entrega, queremos dirección sin renuncia. Queremos que Dios nos muestre el camino, pero seguimos aferrados al control. Queremos entender cada detalle, pero evitamos obedecer aquello que ya está claro. La luz de Dios no siempre aumenta antes de la obediencia. Muchas veces aumenta después. Cuando el corazón responde a lo que ya recibió, el Espíritu Santo abre más entendimiento. Pero cuando la persona resiste lo que Dios ya mostró, incluso los textos más claros comienzan a parecer distantes. Wesley entendía que la Biblia no fue dada para satisfacer una mente curiosa, sino para formar una vida rendida. Si la palabra revela perdón, perdona. Si revela santidad, abandona lo que contamina. Si revela amor, sirve. Si revela oración, vuelve al secreto. Si revela arrepentimiento, no lo postergues. Aquí está una pregunta que puede cambiar tu lectura bíblica. ¿Qué verdad Dios ya te mostró, pero tú todavía estás tratando como si fuera opcional? Porque muchas veces no necesitamos una nueva revelación. Necesitamos obedecer la última luz que recibimos. El Espíritu Santo no ilumina para entretener el alma. Él ilumina para guiar, corregir, fortalecer y transformar. Wesley sabía que un corazón dispuesto a obedecer se vuelve más sensible. La Biblia deja de parecer cerrada cuando la voluntad deja de estar defendida. Y cuando la voluntad se rinde, la palabra empieza a tocar lugares que antes parecían inaccesibles. Pero esto también explica por qué muchos leen la Biblia todos los días y siguen ciegos justamente en las áreas que se niegan a entregar. Wesley sabía que la revelación no visita un corazón que usa la Biblia para escapar del arrepentimiento. Esta es una de las razones por las que muchas personas leen la palabra, pero no son transformadas por ella. Buscan consuelo, pero rechazan corrección. Buscan promesas, pero evitan confrontación. Buscan una palabra que alivie el dolor, pero no quieren permitir que Dios toque aquello que está causando distancia en el alma. Wesley entendía que el mismo Espíritu Santo que consuela también convence. El mismo Espíritu que fortalece también revela lo que necesita ser abandonado. La revelación verdadera no solo trae claridad para la mente, trae luz sobre el corazón. Cuando la Biblia expone pecado, orgullo, frialdad, miedo, amargura, desobediencia o falta de amor, eso no es rechazo de Dios, es misericordia. Es Dios mostrando una herida antes de que ella se profundice. Es el Espíritu Santo diciendo: no quiero apenas informarte, quiero restaurarte. Pero muchos quieren leer sin ser tocados. Quieren entender sin ser quebrantados. Quieren revelación sin arrepentimiento.
Y cuando la palabra confronta algo, cambian de tema, cierran la Biblia por dentro o buscan otro mensaje más cómodo. Wesley no trataba la convicción como condenación. Él veía la convicción como una puerta para volver a Cristo con sinceridad, una puerta para reconocer la verdad sin máscaras, una puerta para recibir gracia donde antes había resistencia. Tal vez Dios no dejó de hablar contigo, tal vez Él está hablando justamente en el punto que tú más evitas escuchar. Y si la palabra está tocando una área dolorosa, no huyas. Ese toque puede ser el inicio de una libertad profunda, porque la Biblia no fue dada para que el alma se esconda de Dios con lenguaje religioso. Fue dada para que el alma se abra delante de Él. Y cuando el arrepentimiento deja de ser evitado, la Escritura se convierte en algo mucho más profundo, una mesa de comunión con Cristo. La Biblia para Wesley era una mesa de comunión, no solo una sala de clases. Para Wesley, las Escrituras no eran apenas un lugar donde se aprendían conceptos correctos sobre Dios. Eran un lugar donde el alma se sentaba delante del Padre, escuchaba la voz de Cristo y era despertada por el Espíritu Santo. Él no leía solo para juntar ideas, leía para encontrarse con Dios. Y esta diferencia es enorme, porque una sala de clases puede llenar la mente, pero una mesa de comunión toca el corazón. En una sala, tú puedes estudiar. En una mesa, tú participas. En una sala, tú recibes información. En una mesa hay relación, presencia, alimento y respuesta. Muchos se acercan a la Biblia como si Dios estuviera lejos y el texto fuera apenas un registro antiguo. Wesley se acercaba como alguien que esperaba que el Cristo vivo hablara por medio de la palabra. Él entendía que el Espíritu Santo no solo explica versículos, Él revela a Cristo, despierta amor, convence el corazón y vuelve la verdad viva dentro del alma. Tal vez tu lectura bíblica se volvió seca, porque se transformó solo en tarea. Abres la Biblia para cumplir, pero no para estar con Dios. Lees rápido, marcas un capítulo, cierras el libro y sigues igual. Pero la palabra no fue dada apenas para completar una rutina. Fue dada para nutrir comunión. Cuando lees la Biblia, Dios también lee tu corazón. Él muestra lo que está cansado, lo que está endurecido, lo que está sediento, lo que está dividido. Y si permites, la palabra deja de ser solo texto delante de tus ojos y se convierte en pan para tu espíritu. Wesley sabía que la revelación del Espíritu Santo no nace de una relación fría con la Escritura. Nace cuando el corazón se acerca con reverencia, hambre y deseo de comunión. Pero para sentarse a esta mesa, se necesita algo que nuestra generación está perdiendo rápidamente: atención interior. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia y sentiste que Dios realmente te estaba hablando? No leyendo por obligación, no cumpliendo una meta espiritual, no marcando un capítulo más en el plan de lectura. Realmente escuchando, realmente siendo tocado. Si tuviste que pensar mucho para recordarlo, eso no es un accidente, es una señal. Porque cuando el corazón se aleja de la palabra, no ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Un día lees en piloto automático. Al siguiente, la mente se dispersa antes del tercer versículo. Después la Biblia empieza a quedar cerrada durante días, y de repente te das cuenta de que estás tomando decisiones, enfrentando batallas y viviendo la vida entera sin escuchar la voz de Dios con claridad. Wesley conocía ese peligro mejor que nadie y desarrolló una manera de acercarse a la palabra que transformaba cada lectura en un encuentro real con el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. Pero antes, escribe aquí en los comentarios con honestidad: ¿cuál es tu mayor dificultad con la lectura bíblica hoy? ¿Falta de tiempo, mente dispersa, corazón frío, falta de comprensión, desánimo o simplemente no saber por dónde empezar? Escríbelo, porque a veces nombrar el obstáculo en voz alta ya es el primer paso para superarlo, y el Espíritu Santo usa hasta eso.
Wesley vencía la lectura distraída con reverencia y presencia interior. Porque muchas veces el problema no es que la Biblia sea difícil, el problema es que el alma está dispersa. El texto está abierto, pero el corazón está en otro lugar. Los ojos pasan por las palabras, pero la mente está corriendo hacia preocupaciones, mensajes, recuerdos, pendientes, ansiedad y ruido. Wesley entendía que no se recibe profundidad espiritual con un corazón dividido. La revelación del Espíritu Santo no es un simple dato que entra en una mente ocupada. Es luz que necesita atención, reverencia y espacio interior. Por eso, acercarse a la palabra exige más que tiempo disponible, exige presencia. Nuestra generación se acostumbró a leer con interrupciones. Lee un versículo y mira una notificación. Intenta orar, pero ya está pensando en otra cosa. Abre la Biblia, pero por dentro está agotada, acelerada y llena de voces. Y después piensa que Dios no habló, cuando tal vez el problema es que el corazón no se aquietó lo suficiente para escuchar. Wesley trataba la lectura bíblica como un momento santo, no como una pausa rápida entre distracciones. Él sabía que la palabra necesita descender, tocar, ordenar y despertar. Pero para eso, el alma no puede estar completamente entregada a la prisa. Tal vez antes de leer más capítulos, necesitas recuperar reverencia, respirar delante de Dios, decir con sinceridad, Señor, aquí estoy. Calla lo que me dispersa, ordena lo que me confunde. Haz que mi corazón esté presente delante de tu voz, porque cuando el corazón se aquieta, la palabra empieza a penetrar. Lo que antes parecía común se vuelve vivo. Lo que antes pasaba desapercibido empieza a tocar la conciencia. Lo que antes era lectura rápida se convierte en dirección. Y esta atención reverente llevaba a Wesley a otro secreto poderoso. Él no tenía prisa para pasar por la palabra. Dejaba que la palabra pasara por él. El secreto de leer despacio. Wesley dejaba que una verdad lo hiriera, lo sanara y lo guiara. Wesley no corría por la Biblia como quien quiere terminar una tarea. Él se detenía cuando la palabra tocaba la conciencia. Sabía que un solo versículo obedecido puede transformar más que muchos capítulos leídos sin rendición, porque leer despacio no es leer con lentitud vacía. Es leer con atención espiritual. Es permitir que una frase de Dios entre en lugares donde normalmente no dejamos que nadie entre. Es dejar que la verdad haga su trabajo completo. Primero revela, después hiere lo falso, luego sana lo quebrado y finalmente guía el camino. Muchas personas leen la Biblia como si estuvieran huyendo del silencio. Pasan rápido por el texto, pero no preguntan, Señor, ¿qué estás mostrando en mí? Ven una promesa, pero no se detienen para recibirla con fe. Ven una corrección, pero no paran para arrepentirse. Ven una dirección, pero siguen adelante sin obedecer. Wesley entendía que la revelación no siempre está en encontrar algo nuevo, sino en permitir que una verdad conocida finalmente nos gobierne. A veces, el Espíritu Santo toma una palabra simple y la convierte en fuego dentro del corazón. No porque el texto cambió, sino porque el alma decidió quedarse allí hasta ser tocada. Tal vez necesitas leer menos con prisa y más con entrega. Cuando una palabra te confronta, no huyas. Cuando una frase te consuela, no pases por encima. Cuando un versículo despierta fe, ora sobre él. Cuando algo te llama a obedecer, responde. Pero Wesley también sabía que la revelación personal nunca debe separarse de la verdad bíblica completa, porque el Espíritu Santo no compite con la palabra. Él la ilumina. Wesley buscaba revelación, pero no separaba el Espíritu Santo de la verdad bíblica. Y esto es muy importante porque muchas personas confunden revelación con imaginación espiritual. Piensan que recibir algo del Espíritu Santo significa ir más allá de la Biblia, como si la palabra fuera pequeña y la experiencia fuera mayor. Pero Wesley entendía algo esencial. El Espíritu Santo no compite con las Escrituras. Él ilumina las Escrituras. La verdadera revelación no contradice la palabra, no produce orgullo, confusión, desorden, autosuficiencia
o una espiritualidad sin obediencia. La revelación que viene de Dios nos acerca más a Cristo, nos vuelve más humildes, más santos, más atentos a la verdad y más sensibles a la voz del Señor. Wesley creía en una fe viva, en la acción presente del Espíritu, en una experiencia real con Dios. Pero esa experiencia no podía estar separada del carácter revelado en la Biblia, porque cuando alguien dice tener luz espiritual, pero esa luz lo vuelve menos obediente, menos amoroso, menos quebrantado y menos parecido a Jesús, entonces no es luz del Espíritu, es engaño del corazón. El Espíritu Santo no fue dado para reemplazar la palabra, sino para hacer que la palabra arda dentro de nosotros. Él toma lo que está escrito y lo vuelve vivo en la conciencia. Él nos recuerda la verdad. Él confronta nuestras excusas. Él revela a Cristo. Él nos guía sin desconectarnos del fundamento bíblico. Por eso Wesley no buscaba sensaciones vacías, buscaba una iluminación que produjera fruto, una revelación que llevara a arrepentimiento, santidad, amor, misión y obediencia. Y aquí está el filtro. Si lo que tú llamas revelación no te lleva a amar más a Cristo y obedecer mejor la palabra, necesitas probar nuevamente esa voz delante de Dios. Porque la verdadera revelación crece donde la palabra, la oración, la comunión y una vida santa caminan juntas. La revelación crecía cuando Wesley unía la palabra con oración, comunión y vida santa. Wesley no separaba la lectura bíblica del resto de la vida espiritual. Para él, la Biblia no era una isla. La palabra caminaba junto con la oración, el arrepentimiento, la comunión con otros creyentes, la vigilancia del corazón y la búsqueda constante de santidad. Y esto es importante, porque muchas personas quieren entender más la Biblia, pero no quieren ordenar la vida alrededor de Dios. Quieren revelación, pero viven sin oración. Quieren dirección, pero permanecen aisladas. Quieren claridad, pero alimentan hábitos que vuelven el corazón pesado y la conciencia confusa. El pecado nubla la percepción. El orgullo distorsiona la interpretación. La prisa impide profundidad. El aislamiento debilita el discernimiento. Pero la oración suaviza el corazón. La comunión corrige nuestros puntos ciegos. La santidad vuelve el alma más sensible. Y cuando la vida se rinde más, la palabra parece abrirse con más fuerza. Wesley entendía que el Espíritu Santo no ilumina solo para que el creyente se sienta especial. Él ilumina para formar una vida útil en las manos de Dios, una vida que escucha, obedece, ama, sirve y permanece. Tal vez el problema no sea que la Biblia está cerrada para ti. Tal vez hay áreas de tu vida que se cerraron para Dios. Y cuando esas áreas se abren, cuando la oración vuelve, cuando la comunión es restaurada, cuando el pecado es confesado, cuando la humildad regresa, la palabra empieza a tocar con nueva claridad. Pero Wesley no leía solo para recibir algo de Dios. Él leía para convertirse en alguien disponible en las manos de Dios. Wesley leía la Biblia preguntando, ¿cómo esta palabra debe convertirse en amor práctico? Para Wesley, la revelación nunca era solo una emoción privada. No era apenas sentir algo fuerte mientras leía, ni recibir una idea bonita para guardar en la mente. La palabra necesitaba convertirse en vida, en amor, en misericordia, en servicio, en compasión, en evangelismo, en una forma más parecida a Cristo de tratar a las personas. Y este es un punto que incomoda bastante, porque si una supuesta revelación nos vuelve más orgullosos, más duros, más impacientes, más superiores y menos amorosos, algo está errado. El Espíritu Santo no revela la palabra para inflar el ego religioso. Él revela la palabra para formar el carácter de Jesús dentro de nosotros. Wesley entendía que leer la Biblia sin practicar el amor era una contradicción. Si la palabra enseña perdón, ese perdón necesita tocar nuestras relaciones. Si enseña misericordia, necesita cambiar la forma en que miramos a los débiles. Si enseña santidad, necesita ordenar nuestros deseos. Si enseña fe, necesita movernos a confiar. Si enseña misión, necesita sacarnos de la comodidad. Tal vez la pregunta después de leer no debe ser solo, ¿qué aprendí?
sino también, ¿a quién debo amar mejor por causa de esta palabra? ¿Qué actitud necesito cambiar? ¿Qué obediencia concreta Dios está pidiendo? ¿Qué parte de Cristo debe aparecer más en mí hoy? Porque la Biblia no fue dada para producir espectadores espirituales. Fue dada para formar testigos, personas que no solo hablan de Dios, sino que cargan el aroma de Cristo en sus decisiones, palabras y acciones. Y aquí Wesley nos lleva al centro del fuego. El Espíritu Santo revelaba la palabra para formar una vida ardiente, no solo una mente informada. El Espíritu Santo revelaba la palabra para formar fuego, no solo conocimiento. Wesley entendía que una mente llena de información bíblica puede seguir teniendo un corazón frío. Puede conocer historias, doctrinas, términos y argumentos, pero no arder de amor por Cristo. Y cuando la Biblia se queda solo en la mente, la persona puede hablar correctamente sobre Dios, pero vivir distante de su presencia. La revelación del Espíritu Santo no fue dada para producir creyentes más curiosos, sino creyentes más vivos. La palabra iluminada por el Espíritu despierta fe donde había miedo, convicción donde había confusión, santidad donde había descuido, coraje donde había parálisis y amor donde el corazón se había vuelto seco. Wesley no quería apenas entender mejor el texto, quería que el texto lo encendiera por dentro. Quería que la verdad se volviera oración, que la oración se volviera obediencia, que la obediencia se volviera testimonio, y que el testimonio llevara a otros hacia Cristo. Porque una doctrina correcta sin fuego puede volverse pesada, pero cuando el Espíritu Santo sopla sobre la palabra, la verdad deja de ser fría. Ella comienza a despertar lágrimas, hambre, reverencia, misión y deseo de vivir de una forma que agrade a Dios. Tal vez lo que falta no es más información, sino más rendición. No es solo leer otro capítulo, sino dejar que el Espíritu Santo transforme lo que ya sabes en vida, porque el fuego de Dios no viene para entretener el alma, viene para purificar, fortalecer y enviar. Y este fuego no se sostiene apenas con una emoción ocasional. Wesley volvía a la palabra una y otra vez hasta que el corazón volviera a arder. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. El hábito secreto de Wesley era volver a la palabra hasta que el corazón volviera a arder. Wesley no dependía de un solo momento emocional para sostener su vida espiritual. Él volvía. Volvía cuando estaba fuerte y cuando estaba cansado. Volvía cuando tenía claridad y cuando necesitaba dirección. Volvía cuando el corazón ardía y cuando el alma parecía fría, porque entendía que la revelación no es solo un evento, es una vida que aprende a regresar constantemente a la voz de Dios. Y esto es poderoso, porque muchos cristianos abandonan la Biblia justamente cuando más necesitan de ella. Cuando están confundidos, se llenan de voces. Cuando están fríos, se alejan más. Cuando están tentados, buscan alivios rápidos. Cuando están heridos, cierran el corazón. Pero Wesley nos enseña otro camino. Vuelve a la palabra hasta que la verdad vuelva a ordenar tus deseos. No leas solo cuando sientes ganas. No busques la Escritura solo cuando necesitas una respuesta urgente. Vuelve porque tu alma necesita alimento. Vuelve porque la fe se fortalece oyendo la voz de Dios. Vuelve porque el Espíritu Santo usa la palabra para corregir lo que se desvió, consolar lo que se quebró y encender lo que se apagó. Tal vez hoy tu corazón no arda como antes. Tal vez la Biblia parezca más difícil, la oración más pesada y la dirección más distante. Pero no confundas frialdad momentánea con abandono de Dios. A veces el fuego vuelve cuando decides permanecer delante de la palabra, aun sin sentir todo al inicio, porque la pregunta no es solo si estás leyendo la Biblia. La pregunta es, ¿qué tipo de persona estás permitiendo que la palabra forme en ti cuando la cierras? John Wesley nos enseña que la Biblia no fue dada para alimentar una curiosidad religiosa, sino para formar una vida rendida al Espíritu Santo. Leer la palabra no es simplemente abrir un libro, es abrir el corazón delante de Dios. Es permitir que la verdad confronte lo que está torcido, sane lo que está herido,
despierte lo que está dormido y encienda nuevamente el amor por Cristo. Tal vez el problema no sea que Dios dejó de hablar. Tal vez el problema sea que aprendimos a leer sin escuchar, estudiar sin obedecer, subrayar sin rendirnos y buscar revelación sin permitir transformación. Wesley no leía la Biblia para salir más informado, leía para salir más obediente, más santo, más lleno de amor, más sensible al Espíritu Santo, más disponible para servir, porque para él la revelación no terminaba cuando entendía un texto. Terminaba cuando ese texto comenzaba a gobernar su vida. Y esa también puede ser tu historia. No necesitas acercarte a la Biblia como alguien perfecto. Necesitas acercarte como alguien hambriento, como alguien que dice, Señor, habla conmigo, corrige mi camino, limpia mis deseos, ordena mi corazón, enséñame a obedecer tu voz. Porque cuando la palabra encuentra un corazón rendido, el Espíritu Santo no solo explica el texto, Él despierta vida, Él revela a Cristo, Él fortalece la fe, Él trae convicción, Él enciende amor, Él transforma una lectura común en un encuentro santo. Hoy, antes de cerrar esta reflexión, pregúntate con sinceridad, ¿estoy leyendo la Biblia para conocer más sobre Dios o para vivir más cerca de Dios? Si tu corazón está frío, vuelve. Si tu mente está confundida, vuelve. Si tu oración está débil, vuelve. Si perdiste hambre espiritual, vuelve. No vuelvas con prisa, no vuelvas solo por obligación. Vuelve como quien sabe que la voz de Dios todavía puede encender lo que se apagó. La Biblia no es apenas un libro delante de tus ojos, es la voz de Dios llamando tu alma de vuelta.